¿Qué tal? ¿Ya estamos listos? Estamos a punto de iniciar ya nuestra clase de robótica inicial. Así que vete preparando y poniendo cómodo porque estamos a punto de iniciar. Así es, chicos, estamos iniciando ya pues nuestra clase de robótica inicial. Sean bienvenidos todos a esta su clase. Y recuerden que este tiempo es muy especial porque está hecho solamente para ustedes. Y como pueden observar, el tema de esta semana es la máquina simple llamada la cuña. Por eso tenemos la siguiente agenda del día que yo espero que te recontra encante. Mira, en primer lugar, en la agenda del día tenemos lo que es nuestra bienvenida. También vamos a dar un tiempo para realizar un repaso de algunas cosas que hemos estado viendo semanas atrás. La siguiente cosa que vamos a hacer es que les voy a presentar un caso, una situación que pudo haber existido y que va a explicarnos de dónde vino la cuña. Después de eso vamos a estar hablando propiamente del tema de la máquina simple de la cuña y al final de este día de nuestra sesión vamos a tener nada menos y nada más que la actividad de la clase. Bueno, pues esto es nuestro arranque. ¿Qué les parece si nos vamos de una vez a nuestra bienvenida? Todos los días estamos utilizando una cuña. Así es, aunque a lo mejor en este momento te pueda parecer un poco extraño este término de la cuña. Y no estoy diciendo de la cuna, sino la cuña con una ñ. La cuña es mucho más común de lo que tú te puedas imaginar. Y es más, te aseguro que cuando descubras que sin la cuña no habrías podido comer, por ejemplo, ese hot dog, o no te hubieran podido preparar algunos platillos muy deliciosos, dirás, creo que la cuña es bastante importante, ¿eh? Así es. La cuña es uno de esos artefactos que, como muchas de las máquinas simples, son tan útiles que nos parecen demasiado simples y comunes. Pero el día de hoy vamos a ver que esto es muy diferente. Esta clase me encanta porque después de que hable este momento, vamos a iniciar con algo que es nuestro repaso. Terminando el repaso, vamos a empezar a tener lo que es el caso de estudio. En el caso de estudio voy a relatar una historia que engloba en sí una situación en la cual nos va a ayudar a comprender por qué se inventó la cuña, de dónde vino este invento tan maravilloso que hoy podemos tú y yo estar disfrutando. Otra cosa más, voy a estar desarrollando el tema de la máquina simple, la cuña, pero no se me va a olvidar la parte de la robótica. Voy a buscar al final de la clase asentar la relación de dónde se está aplicando, por ejemplo, una cuña en robótica. Y voy a tratar de que sea un ejemplo bastante claro para que no te quede ninguna duda. Y como mencioné antes, al final de la clase vamos a tener la actividad que van a estar realizando durante esta clase. ¿Sí? Es una actividad bastante simple. Recuerda que para hacer la actividad que te voy a pedir que uses hojas blancas, no es necesario que utilices forzosamente hojas blancas. Si tus papás te dan una libreta de uso, por ejemplo, que está reciclando hojas, eso está excelente. Puedes hacerlo así. Solo recuerda poner los datos que te voy a dar al final del video. Eso sí es sumamente importante. Bueno, me gustaría saber que estés bien. Te mando un saludo muy fuerte. ¿Y qué crees que vamos a hacer ahora? Creo que ya vamos a iniciar. ¡Iniciamos la clase! Que más me apasiona es este, de la robótica. ¿Por qué? Porque mucho del futuro que viene muy pronto
está basado y sustentado en esto, que es la robótica. Y en clases pasadas hemos dedicado un tiempo a hablar acerca de este tema. En este momento lo que vamos a hacer es recordar solamente algunas de las cosas que hemos estado observando en las clases pasadas. Y una de ellas es el concepto de el robot. Hemos visto que históricamente el concepto de robot no inició como un principio de tecnología puramente, ni siquiera científico, sino de algo que se llama ciencia ficción, en la cual se utilizan ciertos elementos de ciencia o de pseudociencia, incluso muy imaginativos, para describir situaciones inverosímiles que no han pasado o que podrían suceder en algún momento. Esa es ciencia ficción. Y de la ciencia ficción nos viene la palabra robótica y el entendimiento de cómo lo usamos todos los días hoy. Muy bien, en el siglo pasado existió una obra de teatro de la cual hablamos que se llama Rul, en la cual apareció por primera vez la palabra robota, que es una palabra checa. ¿Recuerdas eso? Y no es porque te checa, sino porque es de un país que es Checoslovaquia. Ok, la palabra checa, robota, no sé si recuerdas qué significa. Exacto, significa esclavitud, significa trabajo forzado. Así es. Bueno, en ese tiempo el concepto de robótica partió de la idea o del concepto de que los robots eran construidos para que realizaran tareas forzadas, tareas difíciles de hacer por los seres humanos. Y algo muy interesante es que si buscamos ahorita la justificación que damos todos los días acerca de por qué aplicar un robot en determinada situación, nos vamos a dar cuenta que ese es uno de los puntos que más se repite, como en esa obra de teatro. Utilizamos los robots para que ellos realicen esas tareas que nosotros, los seres humanos, pues francamente no queremos hacer. Sin embargo, en la obra de teatro, además de que nos dio la palabra robota, como ya vimos, trabajo forzado, nos ha descrito esa obra de teatro lo que ahora entendemos como lo que debería de hacer, en nuestra imaginación, un robot. Por ejemplo, en la obra de teatro, los robots se parecen mucho a los seres humanos. Tienen cabeza, tronco, brazos, pies, ¿sí? Piensan y toman cierto tipo de decisiones. Sin embargo, cuando vamos a la realidad, a lo que realmente es un robot, si tú recuerdas, encontramos que no necesariamente un robot tiene que tener una forma humana. Así es, un robot podría ser, como vimos en clases pasadas, una puerta que simplemente se programa para que abra y para que cierre. Un robot también, como hemos visto, puede ser un dron o un carro que se maneje solo. Todos estos son ejemplos de robots. Y este robot, que es un automóvil, incluso tiene 4 puertas, 4 llantas, un estéreo para poner música, asientos. Así es, y es un robot. Y cuando hablamos de un dron y decimos que también es un dron, estamos hablando de un robot que tiene por lo menos, a lo mejor, no sé, 4 hélices, se programa y hace todo un recorrido de vuelo de acuerdo a lo que yo programé. Así es. Entonces, los robots vienen en formas tan diferentes, tan variadas, tan increíbles, que pueden llenar cualquier espacio. Por ejemplo, últimamente se han estado vendiendo lo que son los robots que ayudan a limpiar los pisos, ¿sí? Este nuevo tipo de robots que ya se están empezando a comercializar y a ser cada vez más populares, es un pequeño robot en forma de disco que cargas su batería y después de eso este robotito empieza a andar sobre el piso, recolectando el polvo, recogiendo la basura por ti. Bueno, eso está sumamente increíble porque hace tiempo uno pensaría,
Uf, eso de la basura está bien pesado. Todos los días hay que barrer la casa. Bueno, este robot, ese trabajo que a ti te parecería aburrido, chocante o quizás difícil. Bueno, no difícil. Yo diría más bien que, otra vez tener que barrer. O sea, ese robot lo hace por ti. Cuando era pequeño, crecí viendo varias caricaturas, entre ellas los Jackson, los Supersónico, y platicaba en clases pasadas que mi concepto de robot estaba basado, por ejemplo, en Robotina, que es el personaje de los Supersónicos que les ayuda en la casa. Y eso es algo que estamos haciendo ahorita con los robots. Estamos haciendo que los robots hagan estas labores, incluso las que son dentro del hogar, que no queremos hacer. Labores peligrosas que pueden hacer los robots es, por ejemplo, recoger material que sea contaminante porque tenga una bacteria o un virus que nadie quiera agarrar, o que sea muy peligroso porque sea radioactivo y pueda lastimarte severamente tu cuerpo. Entonces, en ese caso, el robot puede tocarlo, nunca se enfermaría y podría llevar este producto a un lugar seguro. Los robots se piensa que cada vez van a estar más presentes en nuestra vida cotidiana. Y realmente eso me parece a mí, por lo pronto, maravilloso. Porque significa que nuevas oportunidades de trabajo están por venir. Por eso es importante en este momento comenzar a pensar en robótica y lo que podrías hacer o trabajar en robótica desde este momento. Así es. Porque conforme avance esta historia, este tiempo, cada vez vas a ver más y más robots por todos lados. Así es. Vimos a un personaje histórico llamado Isaac Asimov, el cual es el padre del concepto de las leyes de la robótica, donde el principal concepto dice, el número 1, que un robot no puede lastimar a un ser humano. Y vimos también en clases pasadas que este concepto perdura a pesar de que nació en la literatura de ciencia ficción de algo que no es real, donde Isaac Asimov pensó cómo podrían ser los robots en un futuro que ni siquiera todavía es este futuro, sino es aún mucho más lejano. Él pensó cómo serían estos robots y cuál sería la relación que tuvieran con las personas. ¿Qué sucedería con ellas? Y llegó a la conclusión de que necesitaban 3 leyes. 1. Un robot no puede lastimar a una persona. 2. Un robot debe de obedecer las instrucciones de una persona siempre y cuando no conlleve lastimar a una persona. Y número 3. Un robot debe de protegerse a sí mismo. La única situación por la cual el robot no se protegería es que la primera ley le impida hacerlo. Es decir, un robot podría en ese sentido dar su existencia por la vida de una persona. Interesante. Esto ha llevado en esta época a que varios gobiernos, especialmente en Europa, empiecen a hacer leyes que regulen el futuro de los próximos robots, que cada vez son más comunes. Ya decía yo, el robot que limpia el piso. ¿Quién se hubiera imaginado eso hace 10 años? Nos hubiera parecido como una historia de ciencia ficción. Pero la realidad es que 10 años después, aquí están. Y ya están lavando los pisos. Eso es increíble. La robótica es entonces el área que estudia a los robots. La robótica se encarga de diseñar, hacer ese dibujo y decir cómo funcionará posiblemente el día de mañana. Y la robótica también se encarga de la construcción de los robots, entendiendo que un robot es un dispositivo el cual tiene como característica ser una máquina capaz de trabajar por sí sola y una máquina que es capaz de seguir instrucciones humanas. Eso es un robot. Y entonces cuando pensamos de repente en un horno de microondas, es extraño, pero se asemeja a un robot.
El clima de la casa, que lo puedes programar y trabaja y sabe cuándo sube la temperatura, sabe cuándo baja la temperatura y hace modificaciones en su actividad. Eso también es un robot. Muy interesante. ¿Alguna vez has visto a Alexia? Ese parlante que tú le hablas y le das instrucciones, te puede contar chistes, poner una estación de radio, ponerte la música que quieras, hacerte una adivinanza, etc. Bueno, ese es otro tipo de robot en cierta forma. Entonces cada vez más vamos a estar rodeados por robots. Bueno, continuemos con esto.
toca el turno de hablar de otros los dispositivos que me encantan. Se llama la palanca. Así es, la palanca. Como la del flush. Esa igual, así. La palanca. Así es. Palanca. Ok, como viste en la imagen anterior y recordando algunas cosas, la palanca es esa máquina maravillosa que nos permite tener horas y horas de sana diversión, que sería el sub y baja, literalmente. Ok, la palanca tiene una función, nos permite levantar cosas muy pesadas utilizando una fuerza. Así es, la palanca tiene 4 elementos principales. Primer elemento principal. El primer elemento principal de la palanca es en sí la palanca. Porque pues la palanca tiene una palanca. Si no, pues no sería palanca. Ok, la palanca es esa vara larga. Esa estructura alargada. ¿Sí? Que vamos a utilizar para poder levantar las cosas. Así es, esa vara larga es la palanca. La segunda cosa que vamos a necesitar es un punto de apoyo. El punto de apoyo es donde pones la palanca y tocas el punto que quieres levantar. Es donde va a ponerse esa fuerza y te vas a apoyar de él para levantarlo. Entonces ya tenemos 2 elementos. Tenemos la palanca, que es esa especie de vara. Tenemos el punto de apoyo y nos faltan otros 2 elementos más. Uno de ellos es nada menos y nada más que la fuerza que tú aplicas, man. La que sale de tus músculos. Superman. Ok, sí. Entonces hay que ponerle fuerza a la palanca para que levante algo muy pesado. Así es, hay que ponerle fuerza para que levante. Esa fuerza es importante en la palanca. Tú eres el que da ese poder. Pero por otro lado hay alguien que se llama la resistencia. La resistencia es esa fuerza que se está oponiendo a la fuerza que tú estás dando y que dice, no me voy a parar. No, ya aquí me quedo y no me voy a parar. Nadie va a hacer que me levante, porque aquí me gusta estar y aquí me quedo. Es cierto, la resistencia es algo así como esa fuerza necia que se opone a la fuerza de tu voluntad. Muy bien, cuando vemos un sube y baja, tenemos en la parte central el punto de apoyo, que es el punto donde sube, baja. Creo que ya me mareé. Exacto, el punto medio es el punto de apoyo. La palanca pues es toda esa barra, incluyendo los asientitos y el maniobrito que está al frente, que está bien padre. ¡Ay, voy para arriba, voy para arriba! Todo eso, sí, todo eso es la palanca. Muy bien, entonces lo que hacemos literalmente es subirnos uno de un lado, subirse otro del otro lado, y supongamos que uno de ellos es el que va a ejercer la fuerza. Ok, entonces lo que empiezas a hacer es fuerza. ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Quiero que se baje! Y entonces lo que hace el sub y baja, el sub y baja empieza. Carnal, ¡ya te puse allá arriba! Así es, y de repente pues ya el otro está allá arriba. Y ahora cambian de papeles. Ahora el que está arriba pone fuerza para levantar al que está abajo. ¡Baja, baja, baja, baja! Y entonces ya empieza. Eso es una palanca usada para la diversión. Muy bien, pero bueno, algo importante de entender de las palancas es que no hay un solo tipo de palanca. Interesante, muy interesante. Hay, de hecho, 3 tipos de palanca. 3, no 1, no 2, 3 tipos de palanca. 3.
¿Lo escuchaste? Sí, tenemos diferentes grados de palancas o diferentes clases de palancas. Tenemos la palanca que tiene el punto de apoyo, como dije en un principio, en medio. Sí, como el sub y baja. Ese es el de excelencia. ¿Ok? O podrían ser, por ejemplo, unas tijeras o unas pinzas que tienen el punto de apoyo más o menos en el centro, pero pues no está ni a un extremo ni está al otro extremo. Por lo tanto, es de primera clase, de primer género. Es el primer tipo de palanca, pues. El segundo tipo de palanca es un poquito diferente. No es igual que el otro. Lo que va a suceder es que ahora el punto de apoyo se va a encontrar ahora a un extremo. La resistencia, el que está diciendo, no voy a parar, aquí me quedo y háganle como quieran. Exacto, esa fuerza que se está ejerciendo en tu contra, ahora se encontrará en medio. Y la fuerza que tú estás ejerciendo, sí te paro, ahí vas, es la que se ejerce del otro extremo. Entonces tenemos de un extremo el punto de apoyo, en medio la resistencia ahora, y al otro extremo tu fuerza. Un ejemplo muy claro que hemos estado platicando es el de una carretilla. En una carretilla el punto de apoyo está en la rueda de la carretilla, la que levantas, no trae peso, está re facilito. Pero cuando vas llenando la carretilla, vas llenándola de un peso y ese peso es la resistencia contra de ti. Y para mover la carretilla, pues lo que tienes que hacer es levantarla, men. Ya la estoy levantando. Sí aguanto, sí va, ahí va. Y cuando la levantas, pues esa es la fuerza que ocupas para levantar el peso que está dentro de la carretilla. Esa es la de segunda clase, segundo género, segundo tipo, pues. La de tercer género, tercer clase, tercer tipo, es un poco diferente. Nos encontramos todavía que el punto de apoyo ya no está en medio, sino se encuentra en uno de los extremos. Ahora, la fuerza ya no se aplica al extremo, sino que se aplica justo a la mitad. O bueno, seamos realistas, cerca del centro. Y la resistencia se encuentra en el lado contrario a donde se encuentra el punto de apoyo. Y platicábamos en las clases que, por ejemplo, un muy buen ejemplo son las pinzas que utilizamos para quitarnos. Bueno, yo no me las quito, pero bueno, hay mujeres que se las quitan para quitarse algunos vellos de la ceja y cosas de esas. Bien, hablemos ahora del caso de estudio de esta clase. Y esta es la historia. Imaginemos hace mucho tiempo cuando había hombres viviendo en cavernas. En ese tiempo donde los hombres cuando se encontraban con un diente de sable tenían que correr. Y había muchos animales peligrosos. En ese tiempo imaginemos que hay una familia de hombres que se llaman Poc. Estos Poc se dedicaban a cultivar, bueno, no cultivar, a recoger frutas. Y las recogían de los árboles. Les encantaba comerlas todo el tiempo. Las frutas les gustaban. Pero supongamos en cierta ocasión vino una sequía tan fuerte que comenzaron a encontrar que ya no había alimento. Esto los hizo caer en una gran tristeza y desolación, porque todos los días encontraban animales pero muertos, no había casi ya nada que comer. Trataron de conseguir comida matando animales lanzando piedras, pero el resultado no fue muy bueno. Algunos de ellos se enojaron y los comenzaron a perseguir. ¡Ah! Eso llevó a que la tribu de estos hombres, Poc, comenzaron a sentirse cada vez más tristes y desilusionados porque no había una manera de comer. Llegó al grado que algunos de ellos odiaron a las piedras. Piedra mala, no servir. Piedra fea. Pero uno de ellos se puso a pensar qué podría hacer yo con estas piedras. Y al romper las piedras en diferentes formas, tamaños, etc., se dio cuenta que estas piedras podrían sacarle punta. Así es, e incluso al romperlas con cierto cuidado podría hacerles que tuvieran filo. Y he aquí
damas y caballeros, que se inventó el artefacto científico que ha hecho felices a todos en la hora de la comida. Y hablamos de la cuña. Pero antes de hablar de la cuña, hablemos de algo que se llama el prisma. Los prismas son figuras geométricas como las que te estoy mostrando aquí. Se caracterizan porque a los extremos tienen algo que se llama base. Y tienen algo que es la altura, que es la distancia que se encuentra entre la base de arriba y la de abajo, literalmente. Y a los lados se encuentra un elemento que se llama cara. Bueno, podemos decir que la cuña es un prisma triangular con un ángulo muy agudo, es decir, que te puede cortar. La cuña es un aplicador de fuerza. Nos permite que al aplicar una fuerza, esta se divida en un ángulo en dos. Por ejemplo, si yo aplico una fuerza que está de color rojo, esa fuerza en la cuña, al atravesar el otro elemento, se va a dividir en dos fuerzas a su vez, que son la mitad de la fuerza que apliqué. Es decir, que F1, la fuerza 1 y la fuerza 2, al sumarlas me dan la fuerza que yo apliqué. La cuña es una máquina simple en forma de un prisma triangular con una punta afilada que puede ser de diferentes materiales. Por ejemplo, hablamos de metal y hablamos de madera muy comúnmente. Una de las cuestiones en las que utilizamos mucho las cuñas es que las cuñas nos sirven para dividir elementos sólidos, pero también utilizamos las cuñas para ajustar, como estos que te estoy mostrando aquí, pero también utilizamos las cuñas como un calce, por ejemplo aquí deteniendo la llanta de un automóvil. Y también utilizamos las cuñas para rellenar espacios, por ejemplo cuando se monta un piso. Las cuñas en la robótica permiten realizar aparatos como este que estás viendo, que puede hacer, así es, romper pisos, pero en una manera más increíble permite hacer agujeros en una pared bajo la tierra. Muy bien, recuerda que para hacer la actividad necesitas una hoja blanca tamaño carta, donde debes de escribir los siguientes datos: nombre, grado, grupo, la fecha en la que hiciste la actividad, y es muy pero muy importante que agregues el título de habilidades tecnológicas. Vamos entonces a la descripción de la actividad del día de hoy. Por favor, lo que tienes que hacer es muy simple. Debes de dibujar un robot que utilice la máquina simple llamada la cuña en alguna parte de su cuerpo. Tú puedes inventar en donde quieres aplicarlo. Mira, yo te he puesto aquí un ejemplo que yo me pensé. Este robot tiene una pinza, o puede tener varias pinzas. Esas pinzas son sus manos. Sus manos son en realidad unas cuñas con las que yo puedo agarrar. Bueno, no yo, el robot. Este es el ejemplo de cómo tendrías que hacer tu actividad. Muy bien, chicos, nos estamos viendo la próxima semana.